Mira, tenemos un ratito chévere. A ver, tengo aquí el timer. Perfecto. Tengo una hora específica. A mí no me gusta pasarme de la hora. Saben que yo estuve en el ejército, y mi hermano también estuvo en el ejército. Y cuando nos decían, arrancamos a las 6 de la mañana, si usted llegaba a las 6, estaba tarde. A las 6 ya estaba tarde. Tenía que estar mínimo 10 minutos listo, porque decían, a las 6 te tienes que cambiar, tienes que hacer. Entonces empiezas a las 6:05, 6:08. A mí me gusta by the minute, pero no siempre eso es bueno, porque entonces no le doy espacio al Señor y no le doy espacio a los hermanos. A veces yo arranco a las 11 y digo, pudimos haber empezado a las 11:05, pero es que el tiempo me dice ahí. Me perdonan ahí. No es una costumbre, no es nada personal. Es que, y mi esposa me dice, pero lo suave, muchacho, espérate, que los nenes están vistiendo. No, que a las 9 salgo de aquí. Mira, como referencia, vamos a estar usando el Evangelio de Juan, el capítulo 2. Y diferentes escrituras por ahí. El título de hoy lo he llamado Desenmascarando las apariencias. Desenmascarando las apariencias. Y no quiero que se me confundan. No es algo personal. Vamos a verlo a través del mensaje. No es algo que yo le estoy diciendo, no sea no aparente, no sea mentiroso. No. Es algo muy bíblico, algo que tiene que ver con la Biblia. Y me siguen ahí, no me pierdan. En media hora lo vamos a hacer. 40 minutos. Desenmascarando las apariencias. Yo tengo un amigo, todavía es mi amigo, y hemos hecho viajes misioneros juntos, hemos trabajado juntos. Él es un poco mayor que yo, tiene su esposa, tiene 4 hijos, y él ha tenido una lucha toda su vida. Él tiene aproximadamente 48 años, 47 años, y él ha tenido una lucha toda su vida, una lucha muy personal, una lucha íntima. Yo conozco de eso desde que lo conozco a él hace 12 años, más o menos, 10 años. Él, solamente yo y otro amigo que tenemos, conocemos de su lucha personal. Hace 2 semanas aproximadamente me llegó, porque ellos son misioneros, él y su esposa son misioneros. Hace 2 semanas aproximadamente me llegó una carta y me estuvo un poquito raro porque la carta, no sé, la vi y me estuvo raro, pero la carta decía, porque ellos envían una carta mensual y dan updates, actualizaciones de su ministerio. Y en la carta, y en la carta solamente estaba la esposa, el nombre de la esposa, no tenía el nombre del esposo. Normalmente decía esposo y esposa de parte de nosotros, nuestra familia, pero no tenía el nombre del esposo. Y hacía tiempo que no me comunicaba con él, hace como 4 meses o 5 meses. Entonces, hace 2 semanas atrás recibí la carta. Cuando estoy leyendo la carta, ella dice, mira, oren por nosotros, terminamos con nuestro ministerio en diciembre. Si nos pueden seguir apoyando hasta diciembre. Como ustedes saben, mi esposo y yo, obviamente no voy a mencionar el nombre, mi esposo y yo tenemos una crisis matrimonial. No dijo qué, pero yo sé lo que es, por lo que él está pasando, hace años. Recuérdate, el mensaje es desenmascarando las apariencias. El hombre está haciendo ministerio, él está ayudando, él está bendiciendo, pero tiene una lucha interna que lleva años con esa lucha. Terminé este mensaje de la palabra el sábado, lo anoté aquí, el sábado me llamó, o el otro amigo que conoce, y me dice, mira, oremos por el amigo, se está divorciando de la mujer, la dejó a los hijos, un misionero que lleva él nunca ha tenido un trabajo secular. Él salió de la escuela superior, fue a la universidad cristiana y tiene casi 50 años, y desde ese tiempo él está trabajando en el ministerio, como evangelista, como misionero. Hace aproximadamente 2 o 3 semanas atrás, dejó a su esposa, dejó a sus hijos, lo dejó todo, no coge las llamadas, no coge. Entonces, me dio mucho sentimiento. Este fin de semana he tenido mucho sentimiento por eso, porque yo conocía de la lucha de él. ¿Qué más pude haber hecho yo? Desenmascarando las apariencias. Les cuento esto, lo maravilloso de Dios y de la Biblia y de tantas buenas cosas que hay en la Biblia es que nosotros no tenemos que estar adivinando. No tenemos que estar diciendo, ¿qué dirá? La Biblia es muy clara y la Biblia nos habla de todo esto. La Biblia nos dice qué tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo. Y cuando en Santiago 1 nos dice que Dios no cambia, podemos descansar ahí porque Dios no cambia. Lo que Dios te dijo a ti hace 30 años atrás es lo mismo. Dios no cambia, Dios no es loco. Él siempre está ahí hablándonos. Las luchas no necesariamente se van. Las luchas no necesariamente se apagan o se acaban. Pablo tuvo una lucha grande, ¿verdad? Como mi amigo, que tuvo esa lucha enorme que eventualmente causó que dejara todo. La Biblia tampoco cambia. Entonces, para vivir la vida que Dios tiene para nosotros, para vivir plenamente, necesitamos desenmascarar las apariencias.
Apariencias, pero no solo las que vemos en otras personas, ¿verdad? Pero las nuestras mismas también. Y nuevamente, esto no es nada personal. Esto no es que yo estoy diciendo, no, que tú eres un mentiroso. No. Es que todos tenemos algo que necesitamos desenmascarar y entregárselo al Padre. Aunque sea mínimo, todos. Todos tenemos algo que arreglar, que manejar, que entregar. Tal vez no todos tenemos algo tan fuerte como lo tuvo mi amigo, que causó que destruyera su matrimonio de 20 y pico de años, pero todos tenemos algo. Para vivir esa vida necesitamos acercarnos al Padre y ser honestos. El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Nosotros no vamos a poder tomar buenas decisiones si nosotros no le entregamos todo al Padre y desenmascaramos eso que nosotros tenemos oculto. Esas luchas. Recuerda, la semana pasada les hablé de Pablo y de Filemón, si no estuvieron y lo vieron, y cómo Pablo, con mucho amor, pero firmeza, le dijo las verdades a su amigo y hermano Filemón. Yo le pude haber dicho la verdad a mi amigo, yo le pude haber hablado más claro, pero no lo hice. Eso es ahora algo con lo que yo tengo que manejar, con lo que yo tengo que vivir. Mira lo que dice Gálatas 2, del 11 al 13. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, Pablo hablando, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Gálatas 2, 11 y 13. El 12. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, o sea, judíos y no judíos, dice, Pedro estaba comiendo con no judíos, mientras no llegaba su amigo o conocido. Cuando llegó Santiago, que tenía conocimiento, como que se alejó. Gálatas tenía miedo a la crítica de los creyentes judíos que insistían a la necesidad. El 13. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. Incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Pedro era un pilar de la iglesia. Pedro es un pilar de la iglesia primitiva, pero Pablo está diciendo, me di cuenta de que él estaba haciendo algo hipócritamente y tuve que decírselo delante de la gente. Qué interesante, porque Pedro escribió sus libros, Pedro muy mencionado. Jesús también desenmascaró la apariencia en su entorno y la Biblia nos muestra cómo. Les quiero leer ahora la escritura que les mencioné al principio, Juan capítulo 2, 13 al 16. Y recuerda, desenmascarando la apariencia. Es muy importante. Juan 2, versículo 13 y 16, al 16. Juan, ¿sí? ¿Cuál es el libro de Juan? ¿El cuarto en el Evangelio? No hemos llegado ahí, no hemos llegado al Nuevo Testamento. Okay. Juan 2, 13 al 14. Estaba próxima la Pascua de los judíos. La Pascua de los judíos. Y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas, palomas y a los cambistas sentados. Cambistas que cambiaban moneda, intercambiaban moneda. El 15. Y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo junto con las ovejas y los vacunos. Desparramó el dinero de los cambistas y volcó la mesa. El 16 dice, a los que vendían palomas les dijo, quiten de aquí estas cosas y no hagan más de la casa de mi padre casa de mercado. Después el versículo 18 dice, los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señales nos muestras? Hay 3 puntos que les quiero tocar en los próximos 20 minutos. Primero, Jesús desenmascara a esos vendedores que aparentaban hacer algo bueno en el templo. Segundo, celo por la casa de Dios. Y el tercer punto, cómo los fariseos permitían esto en el templo si eran realmente celosos por la casa de Dios y la religión. Apariencias, mentira, hipocresía. ¿Qué estaba sucediendo en el templo? ¿Qué es el templo? ¿Sabemos lo que es el templo? Recordemos o dejemos establecido que el templo era muy importante en estos tiempos. El templo de ellos era el centro de todo. Mercado, como vemos ahí, gobierno, como veremos después, religión. El templo era el centro de todo. Era como decir, qué sé yo, la ciudad de Saint Cloud, el downtown de Saint Cloud, que está la oficina, que está OUC, era el centro de todo. También era el centro político y era el centro religioso también. Ahí se hacía todo. Recuerda que en estos tiempos todavía se sacrificaban animales. En el templo se hacían los sacrificios también. Se hacía todo.
Entonces había todo tipo de procesos. Y mira, también se celebraban las fiestas judías en ese tiempo. Y la fiesta más importante de este tiempo de ellos es la fiesta judía, la Pascua. Es la Pascua. Y la Pascua, nosotros yo sé que hoy día vemos que hacen los huevitos y todo eso, ¿verdad? Pero la Pascua en su inicial se trata de una festividad que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Eso es lo que es la Pascua, eso es lo que ellos hacen. El Éxodo y los 40 años que ellos estuvieron por el desierto hacia la tierra prometida, eso es la celebración de dejar de ser esclavos de los egipcios. Todo eso, ¿verdad? Va más allá, pero eso es lo que es la Pascua. Y recuerda, Jesús era judío. Jesús era un judío, él celebraba esta Pascua. Pero el templo también era un centro político. Es interesante que la sociedad hoy día nos dice que no debemos mezclar política con gobierno, ¿verdad? Política con religión. ¿Y por qué? Si la Biblia lo mezcla. La Biblia habla de todo esto. La Biblia no dice separen esto de lo otro, la Biblia lo mezcla todo. Lo que pasa que, claro, es conveniente para muchas cosas que la iglesia no se meta en ciertas cosas, ¿verdad? Pero la Biblia no hace división de política y religión. De hecho, hay un grupo que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín, Sanhedrin en inglés, es un cuerpo de gobierno judío. No olvidemos que los judíos eran ocupados por el Imperio Romano. Les voy a hacer una imagen mental, mental picture, ¿ok? Recuerdan a Poncio Pilato. ¿Han escuchado, verdad? Pontius Pilate. Poncio Pilato. ¿Recuerdan todo eso? Ok, pues miren esto. Estaba Jerusalén, ¿verdad? Pensemos en Jerusalén aquí. Pensemos en el Sanedrín. El Sanedrín era el gobierno de Jerusalén, de los judíos. Encima de ellos estaba la ocupación romana. Entonces, encima de ellos estaba la ocupación romana. Entonces, Pilato era el gobernador romano de esa área, de Judea. Y adentro de ellos estaba el Sanedrín. Ahí está el templo. Ahí es donde estamos hablando, ¿ok? El pueblo judío vive y opera su vida a diario en el templo como centro de la tierra prometida. Ellos tienen un gobierno local, ellos tienen que dejar llevar por diferentes reglas y eso está ahí. Todo aparentaba estar bien y en orden. Ellos estaban vendiendo en el mercado, ellos estaban haciendo diferentes cosas hasta que Jesús viene y dice, aquí algo no está bien. Pero todo aparentaba bien, nadie se había quejado. La ofrenda o el proceso de ofrendar se establece en el tiempo de Moisés, aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Y la ofrenda debía ser un sacrificio, algo de valor. Me disculpan un poquito que tengo la garganta seca. La ofrenda tenía que ser algo de valor. No podía ser algo que podías comprar, no podía ser algo que te podían obsequiar, tenía que ser algo que te costara, tenía que ser algo de valor, algo de importancia. O sea, que si yo le voy a dar ofrenda al Señor, yo no puedo ofrendarle al Señor algo que a mí no me cueste nada. Argumentamos el hecho de que Caín posiblemente le trajo una ofrenda a Dios que tal vez no era muy sacrificada, por eso tal vez no la recibió. No estamos hablando de eso. Deuteronomio 12:11 dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para ponerle en él su nombre, allí llevarás todas las cosas que yo les mando, vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestro diezmo, la ofrenda elevada de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieran prometido a Dios. La ofrenda es una promesa que tenemos que cumplir sacrificada. Y cuando Jesús ve a este lugar, a esta gente que están vendiendo palomas, que están vendiendo becerros, ¿qué está diciendo? Aquí no hay ningún sacrificio. Esto es una hipocresía. Y lo interesante de eso es que si les dije, allí operaba el gobierno político, ellos veían esto. Los judíos, los fariseos, los que supuestamente amaban la ley, los fariseos y los saduceos, estaban permitiendo esto. Eran todos hipócritas. Aproximadamente 12 veces le dice hipócritas a los fariseos el Señor en este libro. Recuerda, te estoy hablando de desenmascarando las apariencias. Jesús los llamó hipócritas a los fariseos varias veces porque vivían de las apariencias. Los fariseos y los saduceos administraban el templo y estaban permitiendo, ellos conocían, recuerda, no había Nuevo Testamento en ese tiempo. Ellos conocen todo el Viejo Testamento, ellos conocen toda la ley. ¿Cuáles son los 5 libros de la ley? ¿Quién se acuerda? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿verdad? Esa es la ley. Ahí está toda la ley. Ellos se conocían la ley, casi que memorizada. Y ellos sabían qué tipo de holocausto, qué tipo de ofrenda Dios quería. Pero no lo estaban haciendo. Entonces una vida de apariencia, de progreso, de monetización, se dice.
Mateo 6:12 dice, no sean como los hipócritas que hacen en la sinagoga. Mateo 22:18 dice, porque me quieren tentar, hipócritas, cuando los fariseos le preguntaban a Jesús acerca del impuesto de César. Los fariseos eran hipócritas, dice el Señor. Pero no eran hipócritas porque ellos estaban fingiendo ser algo que no eran. Eran hipócritas porque conocían la ley y no la seguían. Entonces hacían que otros vivieran de una manera, pero ellos no vivían así. Y el Señor los desenmascara. El Señor nos dice, hay que desenmascarar eso. Todo era una apariencia con ellos. En el momento que nos toca a nosotros, también debemos desenmascarar nuestras apariencias. Porque no es solo lo que vemos, sino lo que somos también. Lo que yo veo, lo que soy, es diferente. Porque yo puedo ver algo ahí, perfecta condición. Mi amigo, ¿por qué les dije la historia de mi amigo al principio? Hacía ejercicio todos los días, mi amigo. Cuidaba de sus niños, estaba en ministerio, se veía todo bien, pero tenía una lucha interna tan y tan fuerte que al final del día no pudo. Porque tal vez no tenía un grupo de amigos alrededor que lo estaban sosteniendo en oración. Le fallamos a él. Yo le fallé a él. Nosotros le fallamos a él. La comunidad alrededor le falló a él. Lamentablemente le fallamos porque no pudimos desenmascarar esa apariencia. No le pudimos decir, mi hermano, estás mal. Y ese sentimiento, esa cosa que tienes, pero bueno. Todo era una apariencia con los fariseos. En el momento que nos toque debemos hacerlo. Cuando el Señor dice que es mejor entrar al cielo con un ojo que llegar al infierno con ambos, Él nos está diciendo algo muy serio, muy importante. Mateo 18:9. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida eterna, con un solo ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, al fuego. No todo lo que se presenta como algo bueno es realmente bueno. Los fariseos se presentaban como lo mejor, como lo más puro, viviendo en una apariencia, y ellos no reconocieron al Mesías. Ellos están esperando al Mesías. Tantas promesas, en Zacarías, diferentes cosas. Ellos se conocen la ley, ellos se conocen los profetas, ellos estaban esperando un Mesías y el Mesías estaba al frente de ellos, pero como estaban llenos de muchas cosas ahí, no lo pudieron reconocer, no lo pudieron ver. El Sanedrín estaba compuesto por los fariseos y los saduceos. No vamos a entrar en mucho contexto histórico, pero los fariseos y los saduceos eran un grupo, una secta religiosa política. Era un grupo adentro de un grupo. Ellos eran los que administraban y manejaban lo que era el templo y lo que era el gobierno. En el Sanedrín, los saduceos eran más clase alta, más importante, más inteligente, y los fariseos eran más clase media, más trabajadores comunes. Les quisiera recordar, antes de continuar, que ya estamos ahí, que el mensaje debe ser aplicado personal primero. Yo no quiero estar pendiente a la apariencia de mi vecino sin poder administrar mi propia apariencia, sin poder mirarme a mí adentro, sin poder decir, wow, Señor, nadie conoce esto de mí, pero yo sé que es un problema, ayúdame con eso. Porque lo que pasa es que si vivimos entonces siempre pendientes a lo que el otro está haciendo, a lo que el vecino está haciendo, vivimos la vida en la apariencia. Y la palabra nos ayuda a encontrar libertad en esto. La apariencia es algo que nos afecta a todos. A todos. Es horrible. Es algo que la nación también vive de apariencia. Nosotros vivimos como nación con una apariencia también. Un show, algo que el sueño americano es una proyección que no es real. Pero nosotros, todos nosotros estamos buscando aquí buscar más de Dios. Nosotros venimos, ¿por qué? Porque tenemos hambre de buscar algo más. No es por diversión, porque yo no creo que sea muy divertido levantarse a las 4 a las 5 de la mañana, preparar a los nenes. Es porque estamos buscando algo más. La creación está buscando algo más del Creador, lo que nos escucha. Estamos todos buscando algo más. Y para poder encontrar tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Yo le puedo mentir a mi familia, como ese muchacho hizo. Yo le puedo mentir a ustedes. Y les puedo presentar aquí algo, yo me puedo mentir a mí mismo. Por mucho tiempo puedo mentirme y creerme la mentira, pero yo no le puedo mentir a Dios. Va a llegar un día en donde esa mentira va a ser tanta y va a ser tan fuerte, esa apariencia va a ser tan fuerte que se va a salir de mí sin yo poder hacer nada más. Este muchacho dejó a su esposa, a sus 4 hijos y se fue. Y dijo, me voy. Esto no es lo que yo quiero ya. No podemos llegar a eso. El Señor nos da las herramientas. Les quiero leer Mateo 23, 1 al 3.
Entonces, Mateo 23, 1 al 3. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciéndoles: los escribas y los fariseos están sentados a la cátedra de Moisés. Así que, todo lo que le digan ellos, háganlo y guárdenlo, pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Qué significa estar sentado en la cátedra de Moisés? Moisés recibió palabra de Dios y la escribió. ¿Quién recibió la ley? La recibió Moisés y él la escribió. Él les está diciendo, ellos están recibiendo palabra de Moisés y le dice, lo que ellos dicen que hagan, háganlo, porque esa es la palabra de Moisés, esa es la realidad. Ahora, lo que ustedes no van a hacer, lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Porque ellos hacen las cosas que no dicen en oculto. Entonces aquí Mateo está diciendo, Jesús está diciendo, ellos tienen la información correcta, tienen la información que Dios le dio a Moisés, lo que pasa es que no están haciendo. Conocen las reglas, pero no están jugando el juego bajo las reglas. Y tienen que pagar una consecuencia por eso. Por lo tanto, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Qué tremendo. Todavía algunos se preguntan por qué no quisieron a Jesús. ¿Cómo van a querer a un hombre que vino a trastornar todo? A tirar mesa, a decirte hipócrita, hipócrita, hipócrita. El Señor nos dice hipócrita a nosotros. Si tú eres un hipócrita, si tú no sigues mi ley, si tú no sigues mi palabra, eres un hipócrita. Entonces nosotros tenemos que enfrentarnos con eso. Hay un artista bien famoso, conocido, cristiano, que le preguntaron, ¿qué tú haces cuando te critican? Porque te critican todo el tiempo, que cantas cosas, es un cantante. Y él dice, bueno, lo primero que yo hago es sentarme, detenerme y ver si es real lo que dicen. Hacer una inspección interna, a ver. Si están diciendo que ahora yo adoro al enemigo y no a Dios, pues yo me tengo que detener y mirar mis líricas y ver si a quién yo estoy adorando. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y eso es lo que nos dice el Señor. La instrucción que ellos te están dando, escúchala, pero no vas a hacer como ellos hacen. Es muy importante vivir dejando las apariencias y especialmente la apariencia espiritual. ¿De qué nos conviene parecer muy espirituales? ¿Qué me ayuda a mí, el que me ve? ¿De qué bien me hace a mí? De parecerme bien independiente, bien espiritual. Me aíslo de todo. Nadie, ¿cómo yo le voy a hablar a ese hombre? Se lo sabe todo. ¿Cómo lo puedo ayudar? Eso no nos conviene en nada. Hacer ese show no nos ayuda en nada. Si yo me presento donde mi esposa y cada vez que ella hace algo, la Biblia dice que si esto, ella dice, pero ven acá, a ti nadie te conoce mejor que yo. Tú estás aparentando. Entonces no nos conviene, especialmente esa extrema espiritualidad. El Señor no está buscando nada de eso. El Señor cogió esas mesas y las destruyó, las tiró. El hermano Wilfredo me compartió varios libros muy interesantes acerca de la vida saludable de una congregación y cómo poder ser parte de una iglesia basada en la palabra. Y comencé a leer uno de ellos que se llama La vida normal de la iglesia. Desde que comienza el libro está brutal, como decimos los boricuas. Y mira una parte que dice, tener lo externo sin lo interno es muerte espiritual. O sea, tener lo externo sin lo interno, sin la palabra, usa esto como palabra. Yo tengo una palabra aquí, mira. Vamos a ver, que no se me caiga. Tener todo sin tener esto acá adentro es muerte espiritual. Dice. Ajá. Pero tener lo interno, sin lo externo es una vida sobre espiritualizada. Es una apariencia. Si yo lo único que hago es esto, pero no hago nada más afuera, cargo esto, y la Biblia dice, y tú, pero no ayudo, no oro, no te busco, se te quedó el carro, no te busco, no te ayudo, entonces estoy viviendo una apariencia, estoy mintiendo. Y yo puedo hacer la apariencia para que me vean por la cámara y puedo hacer todo eso y para que mis hijos estén orgullosos de mí, pero mi relación con el Señor va a sufrir todas las noches, todos los días. ¿Qué hago? Entonces mi amigo vivía toda esa apariencia. Toda la apariencia, el ministerio de años, la familia perfecta, al parecer. Lamentablemente. Mira cómo lo dijo Santiago. Santiago 2, y estoy cerrando ahí. Santiago 2, 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No está hablando de fe en Cristo.
15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, váyase en paz y saciados, pero no les da las cosas que necesita su cuerpo, ¿de qué le aprovecha? 17. Así también la fe, si no tiene obra, está muerta. Es una apariencia. Pensemos, ahora que estoy en el proceso ese real, pensemos en nosotros mismos. ¿Vives tú en una apariencia? Te pregunto. ¿Vives tú en apariencia? No, y no me van a contestar. No me van a contestar, que yo no necesito saber. Esa parte no. ¿Vivimos en una apariencia? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos si estamos diciendo cosas que van en contra de lo que hacemos. Empezamos por ahí. Esa es la primera manera. Si conozco la Biblia y la Biblia me dice que haga algo y no lo estoy haciendo, entonces vivo una apariencia porque me estoy proyectando como buena gente. Una persona bien buena gente. El Señor no necesita gente buena gente. Se necesita gente que lo obedezca. Hay cosas más profundas aquí que no podemos entrar mucho, pero si nosotros entonces miramos y decimos, Señor, sí, tengo algo que es una apariencia. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ir delante del Padre. La pregunta es si vives una vida de alguna manera frente a otros, pero de otra manera a solas. Podemos mentirle al mundo, como te dije, pero no podemos mentirle a Dios. No podemos mentirle a Dios. De hecho, podemos mentirnos a nosotros mismos, como le había dicho. Yo puedo vivir una vida de tal manera donde yo me creo el cuento. Oh, wow, ese tipo, yo sé que wow, qué chévere, qué buena gente, yo puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Me estoy mintiendo a mí mismo, y especialmente si va en contra. También otra manera, si estamos pendientes, si tenemos seres queridos, gente que nos ayuda, como Pablo hizo con Pedro y nos dice, estás mal, estás haciendo. Yo les digo a ustedes que yo hubiese querido poder decirle eso a este muchacho amigo mío y tal vez evitar algo así, yo y otro grupo de hermanos alrededor de él, pero no lo hicimos. Entonces, cuando hay gente alrededor de nosotros que nos dice, vamos a hablar, déjame decirte algo, estás mal. Lo que estás haciendo está mal, no está bien. O dijiste una palabra que no iba. Entonces nosotros, como personas del Señor, o que estamos tratando de ser sabios, debemos detenerlo, como le dije del cristiano detenernos a ver qué es lo que estamos haciendo. Podemos tener secretos y cosas ocultas. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de conocidos que hacen diferentes cosas? Pero a Dios no le podemos mentir, no le podemos mentir a Dios. Y si el Señor nos envía un Pablo, si somos Pedro, y el Señor nos envía un Pablo, tal vez en secreto, que nos quiere ayudar, que nos quiere detener, que nos quiere abrir los ojos, vamos a escucharlo, porque viene de parte del Señor. No vale la pena perder el tiempo viviendo en apariencias, no vale la pena. Porque a la larga nos va a pedir cuenta eso. Nosotros nunca vamos a poder ser suficientes para el mundo y lo que el mundo pide de nosotros. Somos incompletos para el mundo. Nunca vamos a poder saciar las expectativas que el mundo tiene de nosotros. No importa, cristiano o no cristiano, no importa. Solamente nosotros somos completos en Cristo. Solamente somos completos en el Evangelio, y eso lo conocemos a través de la palabra, y estamos siempre en la búsqueda de acercarnos más y más y más. Ya porque yo me haya leído esta Biblia 2, 3, 5 veces no quiere decir que lo sé todo. Me falta mucho más, seguir conociendo, seguir buscando, y luego que me la memorice, me la conozca, ok, que me dice Santiago, ahora tengo que ponerla en práctica. Entonces no he terminado, entonces nunca termina. Yo le doy gracias a ustedes por sacar tiempo y escucharme. Es muy importante porque ustedes dedican este tiempo y es valioso. No lo tomo por poco. Pero como de esa manera lo tomo tan en serio, tengo la responsabilidad de decirle, abramos los ojos y vamos a hacer una inspección interna. ¿Qué apariencia nosotros tenemos que tenemos que entregarle al Padre? ¿Qué cosa tenemos que entregarle al Padre? Porque si somos como los fariseos, vivimos una vida perfecta. Si somos como Pedro, que les hablé, vamos a comer con los que son de una manera, pero cuando llegan otros, los dejamos. Entonces es una apariencia. Entonces la gente en la escuela piensa que soy buena gente, la gente en el trabajo, pero en mi casa, en mi familia, mi esposa sabe quién realmente yo soy. He perdido todo su respeto, he perdido todo porque vivo en apariencia. No vale la pena. No vale la pena perder el tiempo viviendo en apariencia. Los fariseos y los saduceos tenían fama de ser hombres de honra, conocedores de la ley y buenos ciudadanos. Yo no quiero ser un buen ciudadano. Si es una apariencia, yo no necesito hacer nada de eso. Lo que necesitamos es acercarnos al Padre, seguir buscando del Padre, confiar en Él, seguir en Él, entregarle todo lo que tenemos y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Voy a orar. Voy a orar ya. Y quiero orar
y ya la grabación se está cerrando. Bendiciones a los que nos ven. Quiero orar y mientras estamos orando les voy a presentar esto. Pensemos en lo que queremos cambiar, lo que necesitamos cambiar, lo que hay alrededor de nosotros que sabemos que no está bien, que no le hemos dicho a nadie y que posiblemente no le vamos a decir a nadie. Es muy fuerte, es muy serio, es muy vergonzoso tal vez. ¿Qué imaginan ustedes que la esposa de ese muchacho iba a pensar si él le decía por la lucha que estaba pasando? Ella a lo mejor, qué sé yo, no, a lo mejor no lo iba a recibir bien, no sé, porque es una situación bien triste. Pero voy a orar y les voy a pedir que mientras estemos orando, ustedes adentro de ustedes, que en toda honestidad hablen con el Padre